Como siempre los jueves charlamos con el doctor Guillermo Lódolo, traumatólogo. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo anda? ¿Tanto tiempo? Es cierto, con frío. Sí, De repente fue el invierno, ¿ves? La semana pasada era verano. sí, es verdad. Pero vamos a hablar de un caso famoso, conocido, de una lesión en un deportista de alta exigencia, como Juan Martín del Potro, que se ha convertido en noticia nacional, ¿no? ¿Cuál fue su problema? Tuvo una lesión en la rótula, tuvo una fractura por abulsión. Es cuando hay una gran contracción del músculo y se produce la fractura donde se inserta el tendón. ¿La rótula dónde queda? La rótula es la tapita que uno tiene por arriba de la rodilla. Ahí está. Entonces está el tendón rotuliano, que va desde la rótula hacia la tibia, que ese es el tendón rotuliano, y también está, y la rótula por arriba está contenida también por el tendón del cuádriceps, que es el que se forma con la unión del músculo cuádriceps. Cuando Juan Martín se tropieza y hay una gran flexión sin control de esa rodilla, lo que produce es una fractura en la rótula. En la tapita. En la tapita, y entonces lo que produce es esa fractura, que es por abulsión, se llama abulsión, es que el arrancamiento de una partecita del hueso. Del Potro ya había tenido una lesión así, ¿no? Ya había tenido, en octubre del año pasado, ya había tenido una fractura, que también fue también jugando al tenis, y como era una fractura sin desplazamiento, se optó por un tratamiento ortopédico, o sea, sin cirugía. Uno hace el reposo y la fractura se consolida por sí solo. Que en la mayoría, o sea, es el mejor tratamiento que uno puede hacer cuando la fractura no tiene desplazamiento. Claro. Entonces se repara por sí sola y después puede volver a la rehabilitación, que es lo que hizo el deportista Juan Martín. Ahora, esta lesión es propia, ahí está la foto de su estado actual, ¿no? ¿Esto es propio de los tenistas, de los deportistas de alta competencia, o le puede pasar a cualquiera? Del modo que se le produjo al Juan Martín del Potro es producto del deporte, ya estaba predispuesto por la fractura que tuvo. En octubre del año pasado tuvo un traumatismo, que por eso fue la fractura. Ahora la fractura vino por un mal movimiento y ya estaba condicionada por la fractura anterior. Estaba sentido, como decían las abuelas. Claro, estaba sentido. Claro. Entonces ya había una predisposición para producir esta lesión. ¿Y ahora qué pasa con él? Porque es un tema en discusión su vida. Ahora se hizo la cirugía donde se le retiró el pedacito de hueso que se había fracturado, que se había fracturado, y ahora empieza la rehabilitación. Yo pienso que en un par de meses, 3 meses, ya lo tenemos haciendo bien, una buena rehabilitación y ya seguramente va a volver a las canchas. ¿Y no condiciona su rendimiento? Son deportistas de alta competencia, tienen una cabeza impresionante. Seguramente el huesito que se le retira no es ya en la articulación, que hace la articulación que tiene la rótula con la rodilla, o sea, con el fémur y con la tibia. Entonces no le va a traer problemas. Para eso se hace la cirugía, para que no tenga problemas con la articulación. Pero bueno, ya tiene otras lesiones. Claro. Pero con la cabeza que tienen estos deportistas pueden volver tranquilamente. Veo que uno se lesiona, o sea, el hombro, el codo, algo, y tiene miedo permanentemente de mover esa parte por las dudas. Sí, en nosotros que no somos deportistas. Claro. Bueno, hablé por usted, yo soy un deportista de la competencia. Bueno, vos que sos un deportista de élite no vas a tener ningún problema, pero yo que ya dejé hace muchos años el deporte intenso, ya una fractura en mí ya sería terrible. Pero, dígame, bueno. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Que es inmovilizarlo? Ahora el tratamiento fue la cirugía. Ahora está inmovilizado para que cicatrice bien y después empezará con una buena rehabilitación para consolidar bien esa cirugía y después empezar la hipertrofia muscular y empezar
hacer una buena rehabilitación. Mira, acá Estela dice, yo me quebré la rótula, me operaron el 9 de marzo y todavía no puedo caminar sola. Tengo 72 años. ¿Qué puedo hacer para recuperarme más rápido? Dice. En marzo ya tiene que empezar a hacer una buena rehabilitación, de empezar a mover la rodilla, empezar a hacer flexión de rodilla, empezar a caminar. Al principio uno puede empezar a caminar con un andador. Hay que tener en cuenta que son 72 años Claro. contra Del Potro, que tiene 30 años y es un deportista. En una señora de 72 años el problema es la osteopenia. Entonces eso retrasa la consolidación y la rehabilitación. Esta señora seguramente va a tener que empezar con una buena rehabilitación, a ganar fuerza. Primero seguramente va a empezar con muletas y después dejará una muleta y después ya tiene que empezar a caminar por sí sola.